¿Cuándo fue la última vez que rezaste el Salmo 91 en voz alta, versículo por versículo, mirando la página? Tómate un segundo con esa pregunta. No cuando lo leíste, cuando lo rezaste, cuando lo pronunciaste en voz audible, con intención, como lo que realmente es, una declaración de alianza con Dios. Y no como el telón de fondo de una mesa donde la Biblia lleva semanas abierta en esa página. Porque si la respuesta es nunca o hace mucho tiempo, no recuerdo la última vez, entonces lo que tienes sobre tu mesa no es una protección, es un libro abierto. Y hay una diferencia entre las dos cosas que la mayoría de los que hacen esto nunca se han detenido a examinar. Eso es lo que quiero hablar hoy. Llegué a este tema de la manera en que llego a casi todo lo que comparto en este canal. No por curiosidad teológica, por algo que ocurrió y que me obligó a buscar respuestas más profundas que las que tenía. Algunos meses después de la muerte de Lucía, cuando yo ya estaba comenzando a reconstruir el escudo espiritual del hogar con lo que había aprendido de los escritos de Padre Pío, una señora de mi parroquia en Zacatecas, mayor que yo, mujer de mucha oración, me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si tenía algún objeto sagrado abierto en mi casa, si tenía una Biblia abierta, un escapulario colgado en algún rincón sin que nadie lo usara, una imagen encendida con veladora, pero sin que nadie rezara ante ella. Yo respondí que sí, que tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 desde hacía meses, que la había dejado ahí después de que alguien me dijo que eso protegía el hogar. Ella me miró un momento antes de responder. Me dijo, ¿y tú le hablas a ese salmo o solo lo pones? La pregunta me quedó dando vueltas durante días. No porque fuera complicada, sino porque la respuesta honesta era incómoda. La ponía. Solo la ponía. Para entender por qué esa distinción importa tanto, necesito llevarte primero al origen del Salmo 91, no a la teología abstracta, al origen específico de lo que ese texto era, para quien lo escribió y para quienes lo usaron durante siglos antes de que llegara a las páginas de las Biblias que tenemos hoy sobre nuestras mesas. La tradición judía tiene un nombre para el Salmo 91 que los comentaristas bíblicos modernos raramente mencionan en los libros de devoción populares. Lo llaman Shir Shel Pegaim, el cántico contra los espíritus malignos. No es un título que alguien inventó para darle misterio a un texto antiguo. Es el nombre que el Talmud babilónico, en el tratado Shevuot, le da a este salmo específico, un nombre que documenta cómo la tradición del pueblo que lo escribió entendía su función. No era un poema de consuelo para tiempos difíciles, era un arma. Y las armas no se ponen sobre la mesa, se usan. El Shir Shel Pegaim se cantaba en voz audible, como declaración activa de quien lo pronunciaba, como la voz del creyente declarando, ante todo lo que pudiera escuchar, la alianza que lo protegía, no en silencio, no como decoración sobre una superficie plana, como proclamación viva. Esa es la primera cosa que perdemos cuando reducimos este salmo a un objeto sobre una mesa. El primer versículo dice algo que vale la pena leer despacio. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Habita, no el que pone su Biblia cerca del Altísimo, no el que tiene abierta la página donde el Altísimo está mencionado. El que habita, el que mora, el que hace de esa relación su residencia permanente, su punto de referencia continuo, el lugar donde vive y no solo el lugar que visita ocasionalmente. La palabra hebrea original, yashav, significa establecerse, quedarse, residir. Es la misma palabra que se usa para describir a alguien que construye su hogar en un lugar, que echa raíces, que no es huésped de paso. Habitar no es decorar.
Y hay una diferencia enorme entre el que habita al amparo del Altísimo y el que pone su Biblia abierta cerca de la puerta pensando que eso equivale a habitar. Uno tiene alianza, el otro tiene un libro. Ahora fíjate en esto, porque es el dato que a mí me dejó sin palabras la primera vez que lo encontré en mi investigación. Hay un momento en los evangelios donde el Salmo 91 es citado directamente. No por un salmista, no por un devoto en oración, por el diablo. En la segunda tentación en el desierto, documentada tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4, Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice, citando de memoria el Salmo 91, pues está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El adversario citó este salmo de memoria. No lo leyó, no tenía una Biblia abierta frente a él. Lo conocía. Cada versículo, cada promesa, cada palabra que habla de la protección divina sobre quien confía en Dios. Y lo usó para intentar manipular al Hijo de Dios. Lo que eso documenta es algo que me parece crucial entender. El adversario no teme el texto del Salmo 91. El adversario conoce el texto del Salmo 91 mejor que la mayoría de los devotos que lo tienen abierto sobre su mesa. Lo que el adversario teme, lo que Satanás no pudo usar contra Jesús, no son las palabras impresas en la página. Es la alianza viva detrás de esas palabras. Jesús respondió al diablo no con el salmo citado de vuelta. Respondió desde una relación real con el Padre que ninguna cita podía falsificar. Desde una fe que no era decoración, sino vida. El diablo conoce perfectamente la diferencia entre el salmo usado con fe real y el salmo usado como amuleto silencioso. Y la Biblia abierta sobre la mesa, sin oración, sin voz, sin intención activa, esa diferencia el adversario la detecta antes que cualquiera de nosotros. Hay algo que Padre Pío decía en el confesionario de San Giovanni Rotondo, que sus penitentes documentaron con consistencia en los testimonios que recogieron sus biógrafos. El padre Alessio Parente, biógrafo oficial del santo, y C. Bernard Ruffin, que escribió la biografía más rigurosa académicamente de las que existen, documentan ambos un patrón específico en la dirección espiritual de Padre Pío, cuando el tema era el uso de objetos sagrados. Padre Pío era implacable cuando detectaba confusión entre devoción viva y objeto decorativo. No era severo, era preciso. Había penitentes que llegaban al confesionario describiendo hogares con problemas persistentes, tensión que no cede, prosperidad que no llega, salud que no responde como debería, y que al ser preguntados por sus prácticas espirituales enumeraban objetos. El escapulario colgado en el cuarto, la Biblia abierta, la medalla en el cajón. Y Padre Pío, con esa paciencia que los testimonios describen como la de alguien que ha visto el interior de miles de almas, hacía la pregunta que ningún otro confesor se atrevía a hacer con tanta directitud. ¿Y tú hablas con él o solo lo pones? No como reproche, como diagnóstico, porque en 50 años de confesionario, Padre Pío había visto con suficiente claridad la diferencia entre las dos respuestas. Y sabía que el hogar donde Dios está presente como objeto y no como persona con quien se habla, no es un hogar protegido. Es un hogar con decoración religiosa. Y hay una diferencia que el adversario conoce perfectamente entre las dos cosas. Pero aquí es donde el tema se vuelve más profundo, porque la práctica de dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 no nació de la superstición. Nació de una devoción real que en algún momento perdió su contenido. En los orígenes de esa práctica hay algo genuino. Hay el reconocimiento de que las palabras de este salmo tienen poder, que la promesa que contiene es real, que el Dios del que habla no es un concepto abstracto, sino una persona que protege activamente a quienes confían en él.
Eso es correcto. El problema no es la devoción de origen. El problema es lo que le ocurre a la devoción cuando se separa de la relación que la sostiene. El catecismo de la Iglesia Católica trata este asunto con una precisión que a mí me tomó tiempo entender del todo. El artículo 2111 habla de la superstición, y lo que dice allí no es lo que la mayoría esperaría leer. No habla solo del que practica ritos paganos o consulta el ocultismo. Habla de algo que ocurre dentro de la devoción católica misma. El catecismo dice: la superstición puede también afectar al culto que tributamos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, aunque en sí mismas lícitas o necesarias. Lícitas, necesarias. Dentro del culto al verdadero Dios. No prácticas paganas, no rituales prohibidos. Prácticas que son correctas en sí mismas, como dejar la Biblia abierta en un salmo de protección, pero a las que se les atribuye una eficacia automática que no tienen sin la fe activa que las sostiene. La Biblia abierta no es una práctica ilegal. No es algo que el catecismo condena como brujería, pero atribuirle protección automática, creer que la página abierta sobre la mesa produce un efecto de defensa espiritual independientemente de si el habitante del hogar reza ese salmo, confía en ese Dios o tiene alguna relación viva con la persona de quien ese texto habla. Eso es lo que el catecismo llama superstición. Y la superstición, dice el mismo catecismo, es un desvío del sentido religioso. Un desvío. No necesariamente una puerta deliberadamente abierta al adversario, pero sí una confusión que invierte la lógica de la protección divina. La protección del Salmo 91 no está en el papel, está en la alianza. Quiero detenerme aquí para contar algo que el padre Arturo Cornejo ha predicado de manera directa sobre este salmo. Lo escuché en una de sus homilías sobre la batalla espiritual. El padre Cornejo es uno de los pocos predicadores contemporáneos que habla de esto sin bajar la voz ni cambiar el tema cuando la conversación se pone incómoda. Y lo que dijo sobre el Salmo 91 se me quedó grabado con una claridad que no he podido olvidar. Dijo: el Salmo 91 es una declaración de guerra, no una decoración de paz. Cuando lo rezas en voz alta, el infierno lo oye. Cuando lo dejas abierto en silencio, solo tú lo ves. Esa frase, esa distinción. Cuando lo rezas en voz alta, el infierno lo oye. El adversario que citó ese salmo de memoria en el desierto para intentar tentar a Cristo, ese mismo adversario que conoce cada promesa de ese texto, puede detectar perfectamente si las palabras que están impresas en esa página están siendo pronunciadas con fe o si están siendo usadas como decoración espiritual. La declaración activa en voz audible es la que crea resistencia. La página abierta en silencio no crea ninguna resistencia, y el adversario no distingue entre los dos escenarios por falta de atención. Distingue con la precisión de quien ha estudiado la diferencia durante más tiempo del que podemos imaginar. Ahora, ¿por qué esto puede atraer ruina? Esta es la parte que más me costó entender cuando llegué a ella en mi investigación, porque la lógica parece contradictoria. ¿Cómo puede una práctica de apariencia devota producir un efecto contrario al que busca? El padre José Antonio Fortea, exorcista español, cuya obra es la referencia teológica más rigurosa del siglo XXI sobre demonología pastoral, articula una idea que hace que esto tenga coherencia completa. La superstición religiosa no es neutral, no es simplemente un error inocente que produce cero efecto. La superstición religiosa crea lo que Fortea llama una falsa cobertura. Y la falsa cobertura es, en términos espirituales, más peligrosa que la ausencia de cobertura. Cuando el hogar no tiene ninguna práctica espiritual, el habitante sabe que no tiene escudo.
Esa conciencia lo mantiene vigilante, lo empuja a buscar protección real. Cuando el hogar tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la mesa, el habitante cree que tiene escudo, y esa creencia, esa falsa sensación de seguridad que produce una práctica sin el contenido que la sustenta, desactiva la vigilancia espiritual real. El adversario puede operar en ese hogar mientras el habitante descansa en una protección que no existe de la manera en que él cree que existe. No porque la Biblia tenga algún poder negativo, sino porque la creencia de que el libro abierto basta por sí mismo crea una complacencia que deja sin activar los mecanismos de protección reales. La puerta no está abierta porque alguien invitó al adversario. La puerta está abierta porque alguien creyó que ya la había cerrado. Y hay una diferencia enorme entre las dos situaciones. Hay un hombre al que le preguntaron directamente qué pensaba de estas cosas. No un teólogo, no un pastor abstracto que habla de conceptos. Un sacerdote que distribuyó más sacramentales de protección que cualquier otro en el siglo XX. Un fraile que pasó 5 décadas en el confesionario diagnosticando con precisión las diferencias entre la devoción que protege y la devoción que da una sensación de protección sin producirla. Padre Pío. Y lo que los testimonios documentan sobre él, en las publicaciones especializadas de su devoción, en las memorias de los frailes que convivieron con él en San Giovanni Rotondo, en las cartas que escribió a sus dirigidos espirituales, es que él distinguía con una consistencia absoluta entre lo que el Padre Parente llama en sus memorias la gracia en el objeto y la gracia en la relación. Frase que los testimonios atribuyen al propio Padre Pío con variaciones mínimas. Las gracias no están en el objeto, están en la relación. La medalla que distribuía a sus devotos no tenía poder porque él la tocara, aunque su toque, evidentemente, tenía valor espiritual documentado. Tenía el poder específico que tenía porque quien la recibía era instruido sobre lo que ese objeto representaba, la relación con Cristo y con María Santísima, y porque se le pedía que viviera esa relación de manera activa. Un objeto sagrado sin la relación que lo sostiene es, en sus términos, un objeto devoto. No es lo mismo que un sacramental vivo, y la diferencia entre los dos no está en el objeto, está en el alma de quien lo usa. Ahora permíteme llevar esto de regreso al Salmo 91 con toda la precisión que el tema merece. El versículo 14 de ese salmo dice algo que cuando uno lo lee despacio, cambia completamente la comprensión de todo lo que ese texto promete. Dice, porque me amó, yo lo libraré, porque me amó. No porque tiene mi Biblia abierta sobre su mesa, no porque está familiarizado con el texto de este salmo, no porque coloca este libro en su hogar con intención devota, porque me amó. La promesa no es automática, la promesa es condicional. Y esa condicionalidad, esa dependencia explícita de una relación activa de amor y confianza, es exactamente lo que el adversario sabe evaluar. El adversario que citó ese salmo en el desierto conoce el versículo 14. Sabe que la protección que ese texto promete no opera como un campo de fuerza estático que se activa por la presencia del libro. Opera como la respuesta de Dios al amor del que lo busca. Lo que eso significa para quien tiene la Biblia abierta sobre la mesa sin rezar ese salmo es algo que quiero decir con la misma directitud que Padre Pío usaba cuando hablaba de esto en el confesionario. No estás usando mal el Salmo 91, simplemente no lo estás usando. Estás teniendo el libro, y el libro sin la alianza que lo sustenta es papel y tinta. Cuando entendí esto, cuando la señora de mi parroquia me hizo esa pregunta sobre si le hablaba al Salmo o solo lo ponía, tardé varios días en hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Tomé la Biblia en las manos,
La abrí yo deliberadamente en el Salmo 91 y lo recé en voz audible, versículo por versículo, con la intención específica de hacer lo que ese texto fue diseñado para hacer: declarar en voz alta, ante todo lo visible e invisible, la alianza de confianza en Dios que la promesa del Salmo requiere como condición. Fue la primera vez en meses que la Biblia abierta en esa página no era decoración, era oración. Y hubo algo en esa diferencia que noté de inmediato, no espectacular, no un fenómeno extraordinario. Simplemente la diferencia entre haber hecho lo que ese texto pide y haberlo tenido sobre la mesa pensando que bastaba con eso. La diferencia entre habitar y visitar. Quiero nombrar algo que el padre Gabriele Amorth documentó en su obra y que tiene una conexión directa con este tema. Amorth, que fue exorcista oficial de la diócesis de Roma durante décadas y que atendió miles de casos de opresión espiritual a lo largo de su ministerio, identificó un patrón en los hogares que llegaban a él con problemas persistentes que ningún medio espiritual ordinario parecía resolver. Muchos de esos hogares tenían objetos sagrados, no la ausencia de práctica religiosa, la presencia de objetos sagrados usados como sustitutos de la práctica religiosa. El rosario colgado en la pared sin que nadie lo rezara. El escapulario en el cajón de la mesilla sin devoción activa a la Virgen. La medalla de San Benedicto sin la bendición correcta y sin la comprensión de lo que esa medalla representa. Y documentado específicamente en varios de los casos que describe en Un exorcista cuenta su historia, la Biblia abierta como práctica de protección sin ninguna relación viva con el texto. Lo que Amorth describe en esos casos es precisamente el mecanismo que Fortea articula de manera teológica: la falsa cobertura. La sensación de seguridad espiritual que produce un objeto sagrado usado como amuleto, sin el contenido de fe y relación que lo haría eficaz, no protege el hogar. Lo deja exactamente igual de vulnerable que si no hubiera ningún objeto sagrado, pero con el añadido de que el habitante cree que ya está protegido. Y esa creencia falsa es, en los términos que Amorth usaba, una de las condiciones que facilita la opresión persistente en hogares aparentemente religiosos. No porque el objeto tenga algún poder negativo en sí mismo, sino porque la falsa seguridad que produce desactiva el combate real. Entonces, ¿qué se hace? Quiero ser muy claro aquí, porque la respuesta no es la que mucha gente esperaría. La respuesta no es cerrar la Biblia y no volver a abrirla. La respuesta no es que la práctica de tener ese salmo presente en el hogar sea mala. La respuesta es convertir lo que ahora es decoración en lo que siempre debió ser: oración activa. Y para eso hay un gesto específico, simple, cotidiano, que no requiere más de 3 minutos, que transforma completamente la naturaleza de esa práctica. El gesto de abrir la Biblia intencionalmente, no dejarla abierta desde antes, abrirla. Ese gesto, el de tomar el libro con las manos, buscarlo, abrirlo deliberadamente, es el inicio de la oración, porque marca la diferencia entre el libro que está ahí como objeto y el libro que uno elige en este momento como vehículo de una relación. Padre Pío decía que la intención con la que uno toma un objeto sagrado importa tanto como el objeto mismo, que hay un momento de conciencia al inicio del gesto devoto que activa o no activa lo que ese gesto puede producir. Abrir la Biblia deliberadamente en el Salmo 91 es ese momento. Es decirle al texto y a través del texto a Dios: ahora te busco, no te pongo, te busco. Una vez abierta la Biblia con esa intención, el segundo gesto es rezar al menos los 2 primeros versículos en voz audible, no en pensamiento, en voz audible. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová:
Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En voz que suena en el espacio físico de tu hogar. El padre Cornejo lo decía con una claridad que no admite interpretación confusa. Cuando rezas en voz alta, el infierno lo oye, no los pensamientos. Las palabras pronunciadas en voz audible que suenan en el espacio donde se pronuncian tienen una dimensión que los pensamientos no tienen. No porque las palabras sean mágicas, sino porque la voz que se levanta es la declaración exterior de una fe interior. Y esa declaración tiene consecuencias en ambos planos, el visible y el invisible. El adversario que conoce el Salmo 91 de memoria, que lo citó ante Cristo en el desierto, sabe perfectamente cuando ese salmo está siendo pronunciado por alguien que ha decidido habitar al amparo del Altísimo. Y lo que ese adversario siente ante esa declaración no es lo que siente ante la página abierta en silencio. La página en silencio no le dice nada que ya no sepa. La voz que declara la alianza le dice todo lo que necesita saber sobre lo que encontrará si intenta atacar ese hogar. El tercer gesto es el que más me sorprendió cuando lo entendí. Cerrar la Biblia al terminar, no dejarla abierta de nuevo, cerrarla. Y al cerrarla decir, también en voz audible, algo que para mí cambió completamente la relación con esa práctica. La protección no está en este libro abierto, está en el pacto que acabo de renovar. Esa frase, ese cierre deliberado. El libro cerrado después de la oración activa es más poderoso que el libro abierto en silencio durante semanas. No porque el libro cerrado tenga algún poder específico, sino porque el libro cerrado después de la oración es la señal de que lo que importaba era la oración, no el objeto. La alianza no vive en el papel, vive en la relación entre el alma que confía y el Dios en quien confía. Y esa relación no se construye dejando una página abierta, se construye en el gesto diario de tomar el libro, buscar las palabras, pronunciarlas con intención y cerrar el libro sabiendo que lo que quedó en el hogar no fue el texto, fue la declaración de alianza que ese texto activó. Hay una pregunta que Padre Pío hacía que se ha convertido en la brújula con la que yo evalúo mis propias prácticas espirituales desde que la encontré en mi investigación. ¿Estoy hablando con él o solo lo estoy poniendo? No es solo sobre la Biblia, es sobre cualquier objeto, cualquier práctica, cualquier gesto devoto que uno realiza. ¿Es un acto de relación o es una colocación estratégica de un objeto con la esperanza de que su presencia produzca un efecto automático? La diferencia entre las dos respuestas no siempre es visible desde afuera. Dos personas pueden tener la Biblia abierta en el Salmo 91 sobre su mesa. Para una, es el recordatorio visible de una práctica de oración diaria. Para la otra, es el objeto que protege la casa sin que nadie hable con él desde hace meses. El objeto es idéntico. La realidad espiritual de los dos hogares es completamente diferente. Y el adversario, que conoce ese salmo de memoria, que sabe exactamente qué condición pone el versículo 14 para que la promesa opere, no confunde los dos escenarios. Nosotros sí podemos confundirlos. Él no. Quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo lo que he compartido hoy. El Salmo 91 no perdió su poder. Las promesas que contiene son reales. La protección que describe es real. El Dios del que habla, el que promete librar al que lo ama, cubrirlo bajo sus alas, ordenar a sus ángeles que lo guarden en todos sus caminos, ese Dios no cambió. Lo que cambió en muchos hogares es la relación. El Salmo sigue siendo lo que siempre fue, una declaración de alianza pronunciada por el salmista en primera persona, una invitación a habitar al amparo del Altísimo, una promesa condicionada al amor activo del que la recibe. Pero en muchos hogares, ese texto vivo se convirtió en decoración devota.
Y entre el texto vivo y la decoración devota hay una distancia que no se mide en páginas ni en versículos. Se mide en relación. La buena noticia, y esto es lo que Padre Pío habría dicho antes de dar cualquier instrucción práctica a sus penitentes, es que esa distancia se puede cubrir esta noche. En 3 minutos, con el gesto de tomar la Biblia, abrirla deliberadamente, pronunciar en voz audible los 2 primeros versículos como la declaración de alianza que son, y cerrar el libro sabiendo que lo que quedó en el hogar no fue en papel, sino en pacto que el adversario reconoce, el pacto que el adversario que citó ese salmo en el desierto no pudo usar contra Cristo porque Cristo lo vivía desde adentro, desde una relación con el Padre que ninguna cita podía falsificar. Eso mismo está disponible para cualquier bautizado que lo elija. No el texto sobre la mesa, la alianza en el interior. Si algo de lo que escuchaste hoy llegó a un lugar que reconocías sin haber podido nombrarlo, no lo dejes pasar. Hay hogares donde la Biblia lleva semanas abierta en el Salmo 91 y donde sin embargo la tensión no cede, la paz no llega. Hay algo que no responde a ninguno de los medios que se han intentado. No siempre tiene una causa espiritual, pero cuando la tiene, la pregunta que hace la diferencia no es si el salmo está presente, es si el salmo está vivo. Esta noche, antes de que anochezca, toma la Biblia en las manos, ábrela intencionalmente en el Salmo 91. Pronuncia en voz audible los primeros versículos como la declaración de alianza que el salmista puso ahí. Y cierra el libro sabiendo que la protección no estaba en las páginas, estaba en el pacto que acabas de renovar. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el combate espiritual real, no como devoción de ocasión, como herramientas concretas para las batallas concretas que muchos de los que escuchan esto están librando ahora mismo en hogares específicos, con preguntas específicas que llevan tiempo sin respuesta útil. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que tiene la Biblia abierta en ese salmo sobre su mesa y que sin embargo siente que el hogar no está protegido como debería estarlo, comparte esto con ellos. Porque la pregunta de Padre Pío puede ser la pregunta que ese hogar necesita esta semana. ¿Están hablando con él o solo lo están poniendo? Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.